Buenos días a todas, a todos quienes se van a estar conectando a nuestra señal de Unidos por Pucón. Hoy día tenemos un nuevo programa de diálogos ciudadanos para hablar sobre viviendas, sobre cómo habitar el territorio en el cual ya estamos habitando de una manera sustentable, pensando también en la posibilidad de un nuevo paradigma, el cual nos movilice a dialogar, encontrar un relato común para ver cómo podemos habitar de una mejor manera los espacios, también pensando que se vienen grandes migraciones hacia el sur de Chile y es importante diseñar, es importante planificar, es importante dialogar y conversar con todos los actores, las personas que están involucradas en el tema de lo que es la vivienda, desde ser usuario, desde ser arquitecto, constructor. Y para eso hoy día tenemos interesantes invitadas e invitados. Voy a ir nombrándolos a cada uno y ustedes saludan al mundo que lo está escuchando. Tenemos a Cristina Cárcamo, asistente social. Ella trabajó en el Servio de la Araucanía, participante también de No Más AFP. Cristina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente, un gusto de poder participar en este programa. Saludos a todas y a todos. Eso, bienvenida. También tenemos a Jorge Vázquez, constructor local de zona rural. Yo hace 7 años cuando llegué a esta zona, Jorge fue una de las primeras personas que conocí, quizás el primero de acá, y siempre muy dedicado a trabajar, a construir en los lugares donde a veces nadie llega. También me ha enseñado mucho en mi proceso de construir la casa que yo estoy haciendo. Así que, bueno, ahí está Jorge, qué gusto tenerte acá, gracias por sumarte, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, gracias Jesús, gracias por la invitación y espero a poder aportar en algo. Eso, gracias Jorge. Y tenemos también a Pablo Caules y Amos Samaniego, arquitectos urbanistas, muy contento también de poder tenerlos acá, sin duda van a poder ser todos un gran aporte. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Amos, aquí también tratar de conocernos y compartir visiones y aportar. Súper. Los que puedan de ustedes ir compartiendo a través de sus redes también y la gente que nos está escuchando en el vivo de Facebook también poder ayudarnos a replicar, a compartir para que podamos ser cada vez más personas escuchando este programa. De todas formas, el programa después va a quedar disponible en nuestra red y próximamente también en YouTube para que la gente también lo pueda revisar más adelante. Bueno, vamos al tema que nos convoca, habitar en el territorio. La vivienda sin duda es un tema bastante amplio que probablemente no nos vamos a lograr desarrollar en un solo capítulo, pero aquí lo importante es, como introducía yo al principio, estamos habitando un territorio. La idea es que ahora en este primer bloque caractericemos este territorio que estamos habitando. Estamos hablando de un territorio que tiene grandes paisajes, hermosos paisajes que hay que proteger, aguas, lagos, un volcán con un sector probablemente donde no se puede construir y hoy también se construye, lugares de riesgo volcánico. Estamos hablando también de un concepto, y lo quiero poner sobre la mesa, el litrofil moñén. No sé si lo conocen, el litrofil moñén es una palabra muy interesante de la cultura mapuche que habla de la multidiversidad de especies habitando en un ecosistema en equilibrio, en armonía. Y cuando el ser humano observa el litrofil moñén, observa la naturaleza en armonía, uno dice, ok, yo quiero replicar esa armonía. Y cuando uno se analiza a sí mismo y analiza cuál es el comportamiento del ser humano habitando un territorio, te das cuenta que pasa a llevar por sobre todo el litrofil moñén. ¿Qué les pasa a ustedes con el territorio que estamos? Caractericémoslo un poco. Jorge Vázquez, tú que eres tan antiguo en esta zona, que has visto pasar la evolución también de muchas décadas también de construcción, de habitar, ¿cuál es tu mirada con respecto al territorio que tenemos por delante? No sé cómo contestarte, Jesús, pero nosotros acá hemos visto que, por ejemplo, cada vez la gente ha ido en aumento y eso en algún modo yo creo que igual va a perjudicar en nuestra zona, porque nosotros aquí se ve el tema, por ejemplo, del agua, de las casas ya que se han construido, ya todos como que ya va una de las cosas que se ve que ya está faltando el agua. Esto de haber llegado mucha gente, yo creo que también que hay un desorden de unos se llevan más agua, otros menos, entonces
por ahí va también la cosa, no hay un ordenamiento. Ujú. Y lo mismo yo veo pasar en mi zona, que es de Payaco, que veo que nunca había pasado que la gente se quedaba sin agua. Ujú. Y ahora estos últimos años ya han camiones que han tenido que repartir agua, y es por eso. Ujú. Creo que uno de los grandes problemas es eso. Ya. Que empiezan a escasear, entonces estamos como estamos sobrepasando la capacidad de carga que puedan tener los lugares y Claro. estamos agotando también, a mí no me gusta la palabra recursos, pero bueno, Sí. El elemento agua, ¿cierto? El elemento de la naturaleza que se empieza a acabar, entonces hay que pensar en cómo podemos protegerlo. Pablo, ¿cómo tú ves el territorio a habitar o que estamos habitando? Podemos hacer una introducción breve teórica de la historia. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Sí. Ya. Que principalmente el ser humano ya viene habitando lugares más poblados, como la ciudad, hace más de 5.000 años antes de Cristo. Tenemos la ciudad de Ur en Irak, que tenía 50.000 personas hace 3.500 años antes de Cristo. Y de esas ciudades aún tienen los vestigios y tienen su estructura, y coincidentemente todas esas ciudades antiguas se generaron en los deltas de los ríos. Ujú. ¿Por qué? Porque obviamente hay agua y los ríos, por así decirlo, lo usaban como desecho. Se iban todos los desechos a través del río. Ujú. Y ahora, a través de la evolución, hemos generado asentamiento urbano. Siempre se fueron diseñando las ciudades y a través de eso los centros urbanos, no radicados en las personas, sino radicados en la participación de una ciudad, de la polis. Y llegamos al final a la era industrial, donde se generaban asentamientos para masas de personas, para masas de trabajadores. Entonces, extrapolando al tiempo de ahora, a la actualidad, nosotros tenemos grandes urbes y luego tenemos, obviamente por escalas de actividad, vamos generando pequeños asentamientos y vamos desde la área urbana, que es la que está planificada, entre comillas, legalmente, nos vamos trasladando a la área rural. Y ahí es donde hay un desorden, porque obviamente en el área rural la actividad es netamente agrícola o forestal, o de asentamientos menores para tener otra actividad, otro tipo de actividad. Y en ese contexto es donde estamos nosotros asentando. Por lo tanto, los recursos no están planificados y las políticas no van conducidas al área rural, sino al área urbana. Perfecto. Amos, ¿quisieras agregar algo? Tú que estás ahí al ladito. La parte del regulador. Te muteé, tienes que reiniciar tu audio. Porque se estaba multiplicando, Pablo, cuando estaba hablando. ¿Ahí? Ahí sí, te escuchamos. Estaba muy entretenido escuchando a Pablo para poder tener una idea de lo que son los asentamientos urbanos. Hoy en día, vistos desde lo que nos ha traído hasta el arquetipo, por así decirlo, de asentamiento urbano que tenemos hoy día en las ciudades y en los pueblos. Yo podría digamos, aportar que, cierto que existen dos asentamientos, como decía Pablo, el urbano y el rural. Actualmente el urbano está reglamentado con lo que se llama Plan Regulador de Desarrollo Comunal, que básicamente es una zonificación que ordena respecto de las alturas, respecto de las densidades, de los materiales y otras cosas, la construcción en lo urbano. Y en lo rural hay una ley básica, que es la ley del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que básicamente en los predios rurales solo se permiten viviendas, hasta dos viviendas campesinas, digamos, con particiones mínimas de 5.000 metros, como para poder desarrollar actividades agrícolas. Y hay una figura que es una figura que a lo mejor Pablo después nos puede contar un poco más en qué momento nació, que es la figura del cambio de uso de suelo,
que se utiliza muchas veces desde los arquitectos, desde los constructores, para poder hacer distintos tipos de proyectos que no sean necesariamente 2 casas en un predio agrícola, sino otros proyectos. Y en ese contexto, un poco ligando lo que tú estás diciendo de los edificios que aparecen de repente, que uno dice, pucha, ¿y por qué aparece acá un edificio? Qué cosa más rara. Es porque realmente el artículo 55 de la ley lo permite, digamos, hacer un cambio de uso de suelo y poder edificar otro tipo de proyectos. En síntesis, tenemos un desorden político del asentamiento urbano en Chile. Ahora ya no escucho a Jesús. Está con el micrófono apagado. Se quedó pegado. Jesús se quedó sin micrófono. Ahí está. Discúlpenme. Ya, quisiera pasar a Cristina. Cristina, que trabajó en el Serviu también, conoce también la región y podamos ver el territorio también, considerando que estamos dentro de una región. ¿Cómo tú ves el territorio que estamos habitando? ¿Qué es lo que tú percibes, Cristina? Mira, en relación a lo que dice Pablo y Amos, yo no sé, lo que quisiera aportar es que, digamos, a partir de las nuevas normativas del año 79, por ahí 80, de la década del 80, en que se generó este concepto de expansión urbana, porque antes, digamos, ese no existía, sino que había una regulación respecto de los territorios agrícolas y de los territorios urbanos. Cuando se abre ese espacio centralmente en Santiago, pero después se trasladó a todo Chile, permitió que justamente las ciudades se expandieran y que hubiera muchísimo menos control respecto de cómo era esa expansión. Y por otro lado también todo lo que fue la construcción de viviendas y en el fondo el desarrollo urbano se entregó al mercado. O sea, se entendió de ahí para adelante que el mercado era el que regulaba, era el que se iba a regular automáticamente, digamos. Incluso se pensó que en un tiempo se decía que el suelo urbano no era escaso. ¿Te fijáis? En circunstancias de que después tuvieron que cambiar ese concepto cuando empezó la construcción, digamos, desatada y la subida de los precios de todos los terrenos. Pero en síntesis hoy día tenemos de que todo lo que es la construcción urbana y donde se construye finalmente, tiene que ver con las empresas, por lo tanto con todo el sector inmobiliario, porque ellos son los que finalmente han ido comprando los suelos y han ido determinando dónde se construye y dónde no. Entonces, eso en general, y eso yo quería aportar como antecedente, nos ha llevado a que tengamos en general ciudades muy desordenadas, como dice Pablo, pero también muy segregadas. En un lado están los pobres y en otro lado están los no pobres, por poner de alguna manera. Entonces, con todo lo que eso conlleva para un habitar, digamos, integrado, para lo que son los servicios básicos, para lo que es la movilidad en una ciudad, más encima en un lugar pequeño, como Pucón, digamos, donde debiera ser mucho más amable y donde tú pudieras llegar en general caminando, en bicicleta, a hacer tus trámites, se da esto. Eso quería yo aportar en esta primera vuelta. Excelente. Bueno, tomando lo que dice Cristina, ¿quiere agregar algo, Pablo? Más que nada, usando la plataforma de ustedes que dicen como una plataforma política, las ciudades son políticas. Significa, sobre todo, como decía Cristina, fue en el año 78 específicamente, porque ahí surgió la Ley General de Urbanismo y Construcciones y ayudaron a, por así decirlo, a generar un nuevo modelo económico en Chile. Porque es distinto en distintos países, tienen distintos desarrollos y distintas políticas de asentamiento. Pero fue profundamente por el sistema económico que se adquirió en la política en Chile que se surgieron las ciudades como las tenemos hoy día. Y obviamente la segregación genera pobreza y más que eso, es totalmente al valor, todo el valor del suelo. Perfecto.
Bueno, tomándome del último que estabas comentando también y pasando también al segundo tema, que es como el bloque para hablar sobre la política para habitar, que ya empezamos a hablar sobre eso, y tocando el tema de la pobreza, quisiera preguntarle a Jorge, tienes que reiniciar, parece, tu micrófono, no sé si estás por ahí. Jorge Vázquez, ¿estás? Sí, Ahí sí. está, ahí está, ya, perfecto. Ya. Quisiera saber cuál es tu percepción con respecto a la pobreza en el habitar también en nuestra comuna de Pucón, tu percepción con respecto quizás a zona urbana o zona rural también. ¿Cómo tú ves el tema de la pobreza? O sea, yo creo que bueno, ahora no sé si se nota tanto a los años cuando yo era chico, por ejemplo, no sé, pues no sé cómo explicarte lo que yo veo que ahora esto ha subido. O sea, yo no veo como, por lo menos para acá en la zona donde yo vivo, que hay gente muy pobre. Esto del turismo igual ha llevado que la gente la ha ayudado, pero también la ha empeorado en otras cosas. O sea, monetariamente ayudado, porque como alguien decía que los precios se habían ido de los terrenos, subieron, no sé, un 200%, ¿no? Pero porque antes un terreno tú cambiabas una hectárea por una vaca, ahora ya no es eso. O sea, todo se fue al turismo, ya no existe lo que eran animales. Entonces, eso, acá no se nota mucho eso de que que la gente siga tan pobre como antes. Yo me acuerdo antes, nosotros nos criamos, éramos 9 hermanos y poca posibilidad de ir al colegio, porque no estaban los recursos, movilización mala. Entonces, ahora eso como que se arregló eso. Ya hay más posibilidades y más recursos para la gente de ahora. Igual por un lado, como también describiendo la pobreza en términos de vivienda, cuando tú ves que las casas, en lugares donde es precario, ¿cierto? En muchos lugares también, y en zonas rurales. La aislación mala, todo eso. Igual, si ellos que son arquitectos deben saber que los aislantes son súper caros para toda la gente. O sea, no alcanza para toda la gente los presupuestos para tener una buena aislación. El negocio. Es un negocio, prácticamente. El negocio. Pero lo que pasa es que está fomentado, es como la publicidad. Sí. Los mejores aislantes son naturales y no, por así decirlo, caro. Sí, es verdad. Pero igual para tener una casa, en la zona que vivo yo, por ejemplo, yo ahora he estado construyendo algunas casas que ya llegan Visitén, Island Glass, hay una cámara de aire, y que eso antes no se podía hacer. Y eso, bueno, no es para toda la gente acá. O sea, mi casa también no está tan... Yo vivo en una casa que prácticamente no tiene aislación. Claro, los puros materiales, ya las 2 pulgadas de madera es lo mismo que 1 metro de hormigón. Puede ser también, es verdad. La inercia térmica es así. Claro. Entonces, eso también, desconocimiento, yo creo que también de los aislantes igual. Y que toda la gente no está informada en eso. Eso. Muchas gracias, Jorge. Me gustaría que dentro de lo mismo, como en las políticas para habitar, cómo el Estado se involucra en la vivienda, cómo el Estado interfiere en la vida de los seres humanos de cada territorio, de la sociedad, y de cierta forma colabora para que se cumpla un derecho que debería estar garantizado en la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. ¿Cómo interfiere? ¿Qué programas, qué dineros ofrece el Estado, los municipios para que la gente postule? Hagamos un mapeo más o menos de lo que ustedes saben. Yo desconozco bastante, ustedes saben mucho más. ¿Cuál es la situación actual de Chile? El tema de la Corby. ¿Amos? Ya, a ver, yo primero quiero compartir una información que está en la última publicación del informe que hizo la consultora Nómade respecto de la actualización del plan regulador o de la aplicabilidad de la modificación que se hizo el año 2012, me parece que fue el estudio que hizo la consultora 2050, que fue el anterior. Y en ese sentido es interesante cómo nosotros tenemos
por una parte, un déficit de al menos 1000 viviendas. Me refiero a viviendas llamémoslas si queremos social, en el sentido de que son viviendas de gente para Pucón, de gente puconina, digamos, o de gente de la zona. Y tenemos un superávit de 4000 a 5000 viviendas que son de segundas viviendas, por así decirlo, que generalmente en realidad a veces ni siquiera tienen propietarios porque están vacías, pero sí son buenas oportunidades de colocación de real estate donde la gente puede, los inversionistas pueden, digamos, cuidar sus inversiones. Entonces tenemos digamos, una polaridad muy grande entre los requisitos que necesitamos como comuna para poder cumplir con los estándares que son los estándares, digamos, que nos corresponden de calidad y de habitabilidad. Tenemos un déficit que se ha arrastrado en Chile desde los mismos años 80, o sea, parece que pasa a ser parte del programa el déficit, el control del déficit, pero nunca la solución del déficit. Y dentro de ese déficit también el diseño, que es por medio, a lo mejor Cristina después nos puede ayudar un poco en el sentido de explicarnos un poco lo de las EGI, pero el diseño último ha sido la política de las entidades de organización y gestión inmobiliaria, que son las que organizan la demanda para las comunas, incluso los propios municipios pueden ser EGI, y en esa organización de la demanda se junta la gente, se juntan los montos del Ministerio de Vivienda y se juntan los terrenos, se juntan la inmobiliaria, y en un mundo soñado se hacen los diseños con ellos, pero muchas veces los diseños se replican y se hacen una vez y se vuelven a montar en distintos lugares sin importar cuál es el lugar, sino que se vuelve a replicar nomás porque eso es más barato. Y aquí viene el tema que es la segregación, con el tema del precio del suelo, porque en la periferia el precio del suelo es mucho más barato que en el centro, eso es un concepto básico. Entonces, en la periferia no hay servicios, no hay locomoción, no hay integración, no hay escuelas a veces, y entonces por eso tienen precios más bajos, pero además ocupan grandes superficies, porque estamos haciendo modelos donde tenemos poca densificación, entonces tenemos grandes paños con muchas villas, con muchas casas, sin servicio y lejos. Entonces realmente una persona que gana un subsidio gana un cacho, porque en realidad le dan una casa, pero la casa está lejos, no tiene cómo llegar a las pegas, demora 4 horas, además se desvaloriza muy rápido porque son paños de suelo muy chicos, entonces también no es que el subsidio lo vaya a dar una oportunidad para salir adelante, sino más bien es un cacho. Entonces nosotros creo que tenemos buenos ejemplos actualmente para poder estudiar e investigar cómo desde el municipio mismo podemos hacer una buena entidad de gestión inmobiliaria y poder trabajar en lo que es la integración y la vivienda integrada. Nosotros tenemos un Pucón que tiene la mitad de su casco urbano con una altura permitida de 2 pisos, cosa que parece que estaba bien para hace 40 o 30 años atrás, pero que hoy en día a lo mejor se podría pensar para 4,5, y por qué no destinar esa amplitud que se puede proponer para hacer vivienda integrada, y por qué no nuestros adultos mayores o nuestras personas vulnerables que son puconinos, que han sido siempre puconinos y que han estado aplazados desde hace años, no pueden tener una vivienda digna en su pueblo, que es lo que merecen, ¿me entendí? Y para eso se necesita compromiso y autonomía, y no estar pensando en las políticas, digamos, del país, en el MIMBU, que va a decir la Ceremi, que en el que está encargado el intendente, o sea, menos politiquería, digamos, y más acción desde el municipio, desde el consejo y acción, digamos, de autonomía, defensa del territorio. Excelente. Y al mismo tiempo también, ahora que se está haciendo harto, también es poner un poco más de coto a esta cacería inmobiliaria que estamos viviendo, porque también eso aumenta las desigualdades y la gente, la verdad es que no es justo estar postulando una vivienda hace años y no tener para cuándo, y ver cómo hay torres y torres en la posa de edificios que están vacíos y que se están transando en montos altísimos, edificios que tienen superficies pequeñas por el solo hecho de estar ahí. Que además es un suelo que nos han un poco, a los puconinos, que creemos que esto es un territorio que forma parte de la riqueza de este lugar, nos han usurpado porque se postulan como playas privadas. Entonces, la verdad es que ese concepto no existe, las playas no son privadas, entonces es curioso. Así que un poco es el concepto, es el jaleo que hay, que yo podría más o menos
verbalizar de todo lo que he podido estudiar de este tema. Perfecto, muchas gracias, Amos. Voy a leer algunos comentarios de Facebook. Mati Suanich dice, muy claro, Amos, al explicar un tema tan complejo, se agradece. Y alguien, Fernando Rego, dice, Amos no se ve su rostro. Y yo también explicarle a la gente que Amos es un artista, entonces él le gusta ofrecer planos audiovisuales como artista que es. Entonces. Exacto. Oigan, antes de seguir con Cristina, ¿alguien sabe de esto que lo ponen aquí? Para el día de ayer, viernes 26, estaba agendada una importante reunión del proceso de elaboración del plan regulador de Pucón, que según acuerdo del Consejo Municipal, iba a suceder, se me ocurrió, sí, iba a suceder el día de ayer. ¿Alguien sabe si sucedió o no? No tenemos información. No. Bueno, seguimos para adelante, quizás alguien ahí del público también nos ayuda con los comentarios. Jimena Sangüesa dice, claramente las herramientas están y existen, lo que falta es gestión y políticas reales para una integración real por el buen vivir. Interesante también, me agarro de lo que decíamos al final, como la importancia de esta sobrepolitiquería que él hablaba, de que tanta tramitación. Que si está la Ceremi o el MIMBU o el ETE, claro, y se van tirando la pelota entre otros, cuando en realidad lo que por ley de municipalidades lo que nosotros necesitamos es autonomía. Eso. Y aplicar la ley orgánica de municipalidades lo dice muy claro. ¿Cuáles son las herramientas? Nosotros podemos, por ejemplo, en vez de seguir esperando que la Ceremi nos arregle el plan regulador, nosotros podríamos hacer planes seccionales para poder determinar áreas de protección, y eso lo podemos hacer con un pleno consejo y nada más, entiendo yo. Perfecto. Autonomía, entonces. Cristina, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de las políticas que se han llevado para evitar y cómo podríamos reforzar también esto que estamos construyendo? Bueno, yo creo que lo que dice Amos es bien importante, porque se requiere voluntad, se requiere un municipio que efectivamente le importe el tema de cómo es el habitar de su gente. Me estaba recordando del consejo ese que día respecto al corte de árboles para una inmobiliaria, digamos, que está construyendo ahí en pleno camino internacional. Y yo pensaba, en ese camino internacional, claro, se dieron los permisos, todo, no, el municipio hay cosas que no puede negar, obvio, si está dentro de la normativa no puede decir, oiga, sabe que no. Como no tiene una normativa propia, digamos, y ahí donde se nota el tema de la voluntad, el tener, el poder fijar algunos criterios urbanos, le permitiría al municipio tener mucha más injerencia respecto a cómo se desarrolla en la ciudad. Pero en la medida en que hay un municipio en que no toma ninguna acción, en el fondo está a expensas de lo que vayan resolviendo los privados. Y yo pensaba, esa cantidad, decían que iban a ser 5 edificios ahí en ese lugar, que está a pasos del centro adulto mayor, a pasos del hospital del consultorio, y con toda la congestión que va a significar tener ahí en ese lugar una cantidad de gente viviendo con autos, qué sé yo, o sea, bueno, eso me hace pensar en relación a lo que planteábamos, que la necesidad de tener una gestión local que tenga voluntad de hacer cosas diferentes, protegiendo a sus habitantes, digamos, siendo una ciudad amable, buscando generar dentro de todo lo que hoy día significa la política de vivienda, tiene una forma donde se puede mover, tiene un lugar, tiene un espacio, pero depende de la voluntad. Entonces ahí es donde es tan importante cuando se eligen todas las autoridades, pienso yo, que la gente no evalúa estos aspectos, no evalúa que en el fondo necesitamos una autoridad que efectivamente se ponga con la comuna, no una autoridad que solamente regule de que todas las políticas que existen se hagan dentro de la ley, sino que efectivamente tenga una mirada y una intencionalidad respecto a lo que quiere para su comuna. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Ahí yo te puedo aportar un poco con el tema del plan regulador y las políticas que tiene el comuna. Ya pues, démosle con eso ahora, Pablo. Es cortito, mira, el plan regulador del 94, que es un plan regulador que rige el territorio urbano de Pucón, de cierta forma se generó enfocado al turismo. Por lo tanto,
no tiene densidad. La densidad es la cantidad de viviendas por metro cuadrado o por hectárea. En todos los planes reguladores, en la mayoría de los planes reguladores de todo Chile, se establece una densidad. Pucón no, tiene 0 densidad, por lo tanto, si tú quieres hacer 500 viviendas, está permitido. Yeah. Dentro de eso, el plan regulador se está modificando, ya se inició en diciembre, lo mismo que tú comentabas, que dentro del cronograma había una reunión ayer. Lo más probable es que están un poco atrasados. La consultora es una consultora de Valparaíso, bastante valorable, buena. Obviamente todas estas medidas se hicieron a través del reportaje de Chilevisión, y hubo una presión política y mediática para que tomara la mano del partido, manos y acciones en la comuna, y se contrataron. Por lo tanto, está en plena modificación, pero esa modificación además es un poco sesgada porque nosotros tenemos 2 planes reguladores. En las leyes se establecen leyes supletorias, significa una ley está sobre otra. Y nosotros, aparte de la ley de plan regulador comunal que rige la comuna, tenemos una intercomunal que es la que abarca desde Villarrica hasta Pucón y está sobre nuestra jurisdicción. Y esa tiene otro límite urbano. Y por lo tanto tenemos que acotarnos a ese plan regulador que además está en la Contraloría y lleva más de 10 años tratando de ser modificado y no se puede porque no está en manos del municipio los planes reguladores intercomunales, sino de la Seremi, del Ministerio, pero no, como decíamos, el plan regulador sí puede modificarse desde el municipio y es lo que está haciendo a través de una consultora. Por lo tanto, los diseños o dichas modificaciones podrían ser, podemos llegar hasta definir materiales y tamaños y todo. Así podemos definir anchos de calle, podemos definir letreros, tipos de pendientes de los techos. Puedes definir todo lo que tú puedes indicar o solucionar y a través de eso conduce a la empresa a diseñar. Pero ya tiene una base. Tiene una base bastante acorde al lugar. Y eso es lo que no está, porque el plan regulador es totalmente enfocado al turismo. Es más, el plan regulador del 94 tenía hasta los precios que tenía que cobrar el Hotel Pucón, a ese nivel. Ese nivel. Oye, Pablo, ¿y quién diseña el plan regulador? ¿Quiénes participan de eso? El plan regulador el plan regulador lo diseña un arquitecto, un asesor urbano, lo cual Pucón no tiene, nunca ha tenido. Parece, porque no está elaborado el cargo, hay unas discusiones políticas que el cargo nunca se ha generado. El asesor es es una de las partes más importantes que debería tener un municipio, sobre todo una comuna que está en crecimiento como Pucón. Hubo una discusión hace poco en el Consejo en que querían elevar la planta municipal, y dentro de eso al final no se aprobó, y la elevación de la planta municipal era para meter profesionales, porque no es de una sola persona. El asesor urbano va con sociólogos, asistentes sociales, psicólogos, geomensores, topógrafos, un montón de profesionales que integran el plan regulador, integran hacer un plan regulador, porque es el territorio, biólogos, hay un montón, un sinfín de profesionales que deberían estar involucrados y ver el desarrollo a futuro, porque si tú haces un plan regulador actual o te quieres recién sintonizar con la inmobiliaria o con el modelo económico, en realidad no es una modificación de un plan regulador, es una adaptación a lo que se está dando para que no nos vengan a entrevistar y porque no hayan dilemas. Y el plan regulador te establece además toda la red vial, significa red vial, red fluvial, es como funciona una casa. Debes que tener tú para construir una casa, debes que tener factibilidad que tengas agua. ¿Hay agua en el lugar? ¿Para cuántas casas? ¿Hay electricidad? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Dónde tiras los desechos? ¿Dónde vas a poner una planta de tratamiento? ¿O un vertedero? Todas las áreas sanitarias, ¿a dónde van? La capacidad de la misma. La red vial, si uno hace un pronóstico de cantidad de vehículos que tienen las personas, ahora comprarse un vehículo no cuesta nada, antes costaba mucho, entonces la cantidad de vehículos en la explotación vehicular es gigantesca. Uno del boom de Pucón es porque la gente ya tiene más accesibilidad a los vehículos, y por eso la gente empezó, oye, vamos a Pucón. Antes no podías llegar a Pucón,
No había Claro. ni micro para llegar. Antes no había ni camino. A Pucón se llegaba en barco, sí, desde Sí, Villarrica. pues, es verdad. Entonces la accesibilidad es la que te permite llegar a los territorios Ujú, y eso además no está regulado. ujú, Cero regulación, cero. ujú. Y Entonces, el plan regulador lo hace la municipalidad. SECPLAC, a través ujú, de asesoría urbana. ujú. Dirección de obras solamente ejecuta. La dirección de obra aprueba permisos, los recepciona, vela por lo que está en el plan regulador, pero no genera un plan regulador. Y en esa misma línea, y pensando que en el nuevo paradigma político que tenemos que enfrentarnos como sociedad, donde la sociedad participa, decide también, no también, aparte de los profesionales, la ciudadanía no tiene también algo que decir y opinar con respecto a un plan regulador. Todos los planes reguladores son consultados, Ah, ya. obligatoriamente. Lo que pasa es que, por ¿Vinculantes? ejemplo, es vinculante, sí. Ah, Y aquí hay, además, consulta indígena y consulta ciudadana, y con ya. aprobación. Significa, Ujú. pero ¿qué es lo que pasa? En Santiago, cuando modifican un plan regulador, mandan la modificación en febrero cuando están todos de vacaciones. Entonces, la consulta ciudadana el 10 de febrero, dura todo el mes de febrero. No hay nadie va a alegar. Y Pero se hizo, pillería. po. Pero se hizo, po. Están bajo del marco legal. Mm. Debe que estar un mes, algunos deben que esperar unas publicaciones, y es un marco legal bastante adaptado al negocio que tenemos, Ujú. por así decirlo. Claro. Ya, genial, muchas gracias. Oigan, y agregando como un tema, a mí me interesa, yo creo que la gente que también está escuchando también, el tema del arrendar. Como, para mí, personalmente, quizás ustedes tienen otra opinión con respecto al arrendar. Hoy está expresado como en el libre mercado, finalmente. Hay mucha especulación en el arrendar y acá, específicamente en este territorio, la gente arrienda esas segundas viviendas que ocupaba para arrendar como cabañas en el verano, que no están capacitadas para soportar el habitar en el invierno, por ejemplo, y ahí vemos un problema grande. Yo personalmente he arrendado varias veces en estos 7 años y me he encontrado con casas muertos de frío. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y por ejemplo, lo que hablaba Jorge, como lo importante, como también dentro del diseño, pensar cómo podemos ser más eficientes en términos energéticos, porque si consumimos tanta leña, estamos contaminando. Pucón, por ejemplo, cuando no hay viento en el invierno, el olor o sea, la contaminación es tan fuerte, tú paseas por el pueblo y te caes con todo el pelo así como duro, es como lo que pasa en Temuco también, es sumamente tóxico, y también estamos depredando, ¿cierto?, los bosques. Entonces, ¿qué pasa con el arrendar? ¿Se puede regular eso o está como al libre albedrío del mercado y que suceda lo que suceda dentro de las libertades de esta extraña democracia en la cual vivimos? ¿Qué opiniones tienen al respecto, Amos? A ver, una casa desde lo punto de vista legal para poder, digamos, optar, por ejemplo, a subsidios o a distintas cosas, tiene que estar, existe una figura municipal que es el permiso de edificación, ¿cierto? Y la recepción municipal. Con eso, las casas, digamos, quedan protocolizadas, por así decirlo, que existen, habitadas y son bienes ya tasables, de hecho, desde el punto de vista de los mapas del Servicio de Impuesto Interno, etcétera. Entonces, por una parte, legalmente desde los años 94 me parece que es que copiamos la norma española en el sentido de la aislación térmica de las casas, en donde hicimos distintas zonas en la tabla que hay en la ordenanza y en las normativas ambientales, ¿cierto?, de resistencia térmica y para cada zona cuál es la resistencia térmica que tienen que tener los muros, etc. Uh-huh. Las viviendas sociales que ha venido haciendo el Ministerio de Vivienda y el Servio son viviendas que están enfocadas y han estado enfocadas al menos hace 15 años en eso, en la eficiencia energética y y tanto en el tema sanitario, de agua caliente, envolvente, ¿cierto? Y los subsidios del Servicio de Vivienda y Urbanismo también han estado enfocados en eso. Hay un subsidio especial que se llama el PPF, que es la protección del patrimonio familiar, que está enfocado a el aislante térmico para que las familias puedan aislar sus casas con un aislante térmico y así agarren más valor las casas. También está la ley del mono, ¿cierto?, que es para regularizar las casas de tal forma de que también aumenten su valor desde el punto de vista tasable. Yo creo que Cristina nos puede contar respecto del Servio. Es muy interesante porque no todo es malo. Yo creo que en el términos de políticas de vivienda, si hay algo en que el MIMBU y el Servio están bien enfocados es en el tema de eficiencia energética.
y en el tema de bueno, eficiencia energética y materiales, etcétera, laboratorios, pruebas de materiales y todo eso. Y en lo que no es un poco en la política urbana o rural en el sentido de la locación. Yo creo que el Serviu y el Minbu siguen con un modelo segregador en donde el valor del suelo es el que manda la ubicación y obviamente así tú no le estás entregando valor a la persona que gana el subsidio. Mira, yo tengo un amigo que que compró hace tiempo una casa, una vivienda en una de las villas de la Corvi que había en Santiago, que me contaba cómo habían ido subiendo los precios desde los años, no sé si eran de los años 60, el edificio, hasta ahora, y realmente hoy en día se transan como bienes de primera calidad, de valor y todo en la ciudad, porque ya están insertas en un casco urbano que tiene todo tipo de servicios, además porque las construcciones son construcciones macizas, de hormigón armado, gruesas, de buena calidad, con espacios amplios. Entonces, claro, cuando tú le entregas a alguien que gana un subsidio una construcción de esa categoría, en realidad tú le estás dando una herramienta para que agarre valor, pero si tú le entregas una casa en el Quinto Pino, que va a estar además, que es de madera, que tiene un puro piso, que no puede llegar a ninguna parte, eso en el fondo le estás entregando una solución, pero una solución que no le va a significar a él, al beneficiario no le va a significar un gran aporte, digamos, desde su patrimonio futuro, desde lo que él pueda generar para su familia, ¿me entiendes? Sí. Lo que la Corvi. La Corvi. Sí, ¿por qué es la Corvi? La Corvi es la Corporación de la Vivienda, que es lo que existía antes del 78. Sí. Era del Estado. Que era del Estado, el Estado Antes construía. Mira, yo tenía un compañero que yo trabajé en el... perdona, Cristina, quería última cosa a contar, que yo tenía un compañero que trabajé en el Ministerio de Vivienda, yo también, un par de años, como 3 años, y tenía un compañero que había estado toda la vida en el Ministerio de Vivienda, desde que había entrado, desde que terminó la universidad, que fue a los 28, hasta los 78. Y él me contaba las diferencias de las políticas, me contó toda la historia de las diferencias de las políticas habitacionales desde el Ministerio de Vivienda hasta ahora, y la verdad es que hay diferencias en esa época, por lo menos tú nos puedes contar un poco más del tema La Corvi y cómo funcionaba aquello. ¿Cristina? Sí, mira, yo lo que, a ver, efectivamente yo pienso que en los últimos años el Ministerio de Vivienda fue reforzando, digamos, la norma técnica como para que las viviendas fueran de mejor calidad. Y después, dentro de eso, digamos, se generaron hace como 12 años atrás, por ahí, el PPF que dice AMOS, pero que en el fondo es un subsidio que se da para la reparación de las viviendas, reparación y ampliación de las viviendas que se habían construido, porque acuérdense ustedes que en un tiempo se construyeron lo que se llamó las viviendas progresivas, que eran en el fondo 26 metros cuadrados que se entregaban a la gente, y de ahí la gente tenía que resolver cómo las ampliaba, digamos, pero lo que el Estado se comprometía era entregar un subsidio para estas viviendas de 26 metros cuadrados. Entonces, se generó ese programa que tiene mucha demanda, pero por supuesto que los subsidios no son tantos. Entonces, es un tema que va, digamos, siempre hay muchísima más demanda de la cantidad de subsidios que se tienen asignados. Con la perspectiva de justamente mejorar la habitabilidad de la familia. Ahora, yo sí quisiera poner un punto y que es importante que todos sepamos de que aquí, en el fondo, el Estado chileno, el Ministerio de Vivienda, tiene poca regulación en relación a dónde se construyen, en qué terreno. Lo único que el Estado garantiza es una norma técnica que ha ido siendo mejorada con el tiempo. Pero, ¿dónde se va a construir? Y como dice el tipo de vivienda, que es un tipo que se repite, o sea, una constructora hace un diseño y resulta que ese diseño lo repite aquí en Temuco, donde la constructora funciona. Incluso hay constructores que funcionan en el norte y en el sur y que tienen la misma vivienda, en circunstancias de que, por ejemplo, una vivienda para el norte tiene por supuesto que tener otras
otros sentidos, porque allá tú puedes usar el sol, cuestión que aquí no puedes usar. Tienes que tener aquí una vivienda que dé un espacio para que la gente tenga donde colocar la ropa, donde pueda hacer un espacio fuera de su vivienda, para que no se den estas situaciones como por ejemplo en Villarrica cuando se construyeron unos departamentos ahí cerca de la estación, de 3 pisos, pequeños por supuesto, y tú lo que veías permanentemente eran departamentos llenos de ropa colgada en las ventanas. Entonces es una cosa que es sumamente doloroso, tremendo, digamos, que tú entres y tengas todo un espacio urbano en que lo único que ves es ropa colgada por la ventana. Entonces, yo pienso que es importante saber eso. O sea, aquí el Estado lo que se compromete es a un subsidio y a una norma técnica, que, como decíamos, la ha ido mejorando con el tiempo, pero no a todo lo otro que significa construir en un espacio y un tipo de vivienda adecuado, un tipo de vivienda que se llama pertinente con pertinencia respecto al territorio en donde se está habitando. Perfecto, muchas gracias Cristina. Voy a leer algunos comentarios de la gente de Facebook. Nos avisan y nos comentan que la reunión de ayer no se hizo. Gisela Biesner dice, buen día, la reunión que menciona Mati no se realizó, el Consejo Municipal la suspendió, no hay nueva fecha aún. Así que bueno, seguimos atentos a eso. Nea Ducci dice, ¿de qué forma se protege la zona de la futura llegada de nuevos habitantes? ¿Y qué queremos proteger? Porque llegan constructoras de otras regiones en vez de trabajar y aportar con la comunidad. Daniel Sandoval Poblete, que es consejero regional de la Araucanía, dice, arriba, unidos por Pucón, un saludo para él también. Esperamos poder tenerlo también más adelante, quizás también en una conversación. Valeria Calfón dice, autonomía, buena palabra colaborativa para nuestra comunidad. Jimena Sangüesa dice, desde hace tiempo la segregación existe desde Brasil hacia el lago y desde Brasil hacia el volcán. Isabel Anzorena, la especulación inmobiliaria cambió para siempre el paisaje y los ecosistemas de Pucón. Urgente, un buen plan regulador, dice Valeria Calfón. Y Ricardo Cortés hace una pregunta, dice, desde la perspectiva técnica, ¿será posible aplicar en Pucón el concepto de constructora popular desarrollado en la Municipalidad de Recoleta para dar solución al problema de la falta de viviendas sociales? Abro la palabra, quien quiera responder. ¿Cuál es la pregunta? No la escuché. Sí. ¿Voy de nuevo? Yo creo que esto lo habíamos hablado y yo creo que Pablo es la persona indicada. A ver, Pablo. Sí. Constructora popular, preguntaban, Cristina. Sí, la constructora popular es viable. Las gestiones se pueden realizar desde desde el municipio. Obviamente hay que contratar personal y tener un grupo técnico profesional que elabore los planes. Dentro del plan regulador se podría hacer, todo podría hacerlo. Podría generar una vivienda enfocada al poblador de Pucón, hogar de ancianos, podría generar hospital. El hospital es privado, ni siquiera tenemos hospital nosotros, no vamos a tener un hospital a largo plazo, los miden a través de cantidad de población. Y ojo que también estamos evaluando mucho la cantidad de población. Nosotros somos 28.000 personas según el censo, pero la ampliación y la demografía de Pucón vamos a llegar a tener más de 50.000 y apuntando hasta el doble en una decena de años. Entonces, claro, tenemos un crecimiento según lo que estábamos estudiando con Amos y que hay, no sé, vamos a tener en 2 años, vamos a tener 35.000, 40.000, vamos a llegar en 5 años más. Wow. Y así sucesivamente. Yo no resguardaría la población o el movimiento y que llegue gente, al revés. Es bueno tener población, pero sí tener un territorio políticamente y técnicamente ordenado, por así decirlo. Claro. Porque todos hemos llegado desde afuera. Pucón surgió, Pucón fue un asentamiento militar, primero que nada, para resguardarse en el año 1800,
89 por ahí, que fue para resguardarse de las invasiones un poco después de la Guerra del Pacífico, la gente que venía, los argentinos que querían ganar el territorio y estos fueron cediendo y se remataban todos estos terrenos para venir para generar asentamiento. El único que estaba antes, hasta de 1600, era el fuerte Villarrica, que era un fuerte militar, pero que también se fue destruido un montón de veces y que era un asentamiento que no había progresado hasta los 1800. Sí se puede llegar a tener una constructora, perfectamente, pero es la voluntad, netamente es la voluntad, que el municipio debería que comprar terreno o ganarse terrenos fiscales o canjearlo, etc. Aquí todos los terrenos habían poco asentamiento como le decían, no eran herencia, las personas que vivían acá tenían grandes paños de ciertas familias mapuches que habían acá, se les fue dando, tenían sus paños, por ejemplo, en Quelhue, y Y además... divididos por ríos, ¿no? Están los cacique Sí, Panguilés, exacto, cacique exacto, Manquilés. y además, pero también fue un movimiento político que a los mapuches los fueron tirando hacia la cordillera, porque estos eran los terrenos más fértiles. En realidad estaban esparcidos por todo el territorio y los fueron tirando a los lugares que no eran muy productivos, pero les fueron dando dominio de esos terrenos. Ese otro tema también, la tierra indígena, es una reivindicación que todavía no se puede lograr. Se ha luchado eternamente para que reivindiquen su territorio y no han podido, están viendo ellos mismos venden derechos, se genera una inequidad en los valores y en la legalidad de los terrenos. Pero bueno, para no perdernos, hay otros temas, pero sí se podría hacer una constructora, una planificación, y todo desde el municipio perfectamente se podría hacer. Hay otras comunas que lo han hecho, Independencia, Recoleta, Las Condes. Las Condes hizo viviendas sociales en la altura de Colón 9000, hizo viviendas sociales, y los primeros, más que nada, hizo vivienda, y los primeros participantes eran la gente que trabajaba para el municipio. Si tú trabajas en un municipio, sobre todo en Santiago, fue para ellos. Fue para ellos y para otras personas, y de calidad. Estoy hablando que fueron departamentos, obviamente, que podías postular y que la gente podía participar. Y sí, podría perfectamente generarse esa política, pero es de voluntad nomás. Es de voluntad y de organización y de administración, porque administrar los bienes depende también. Esto es algo que se había quedado en el tintero. Hay una cosa que se llama el COSOCO, que son las asociaciones civiles, de organizaciones civiles, y que en conjunto con el Consejo y el alcalde, que hubo un gran revuelo que no estaba constituido, que ahora sí está, pueden elegir dos cosas. Uno, ingerir en el plan regulador y en el presupuesto municipal. Son en esas dos cosas que pueden participar. Y el COSOCO está, no sé, deberían ser 1/3 de la cantidad de concejales, hay una proporción de organizaciones que deberían que participar. Entonces, sí puede participar las organizaciones civiles a través del COSOCO directamente en el plan regulador y en el presupuesto municipal. Que de ahí debería que partir todo, en realidad. Perfecto. Porque ahí tú ya tienes el muñequeo para hacer cosas. Sí, habíamos conversado también sobre los COSOC. ¿Es lo mismo el COSOC que los COSOC? Sí, lo mismo, sí. COSOC suena algo medio ruso. Sí. Oye, bueno, quiero seguir con Jorge y pasar a otro tema, que es como, conversemos sobre las definiciones sustentables que tenemos para habitar, pensando que la sustentabilidad es algo que tenemos que empujar hacia adelante como un sistema humano que se organiza, que planifica, que es consciente de cierta forma, pensando en también las futuras generaciones, ¿cierto? Que lo que hagamos y la capacidad humana que estamos instalando en un territorio nos dé lo suficiente como para poder avanzar también en el bienestar del vivir, ¿cierto?
y que también podamos dejar, de cierta forma, territorio para el futuro, ¿cierto? Entonces, pensando en la sustentabilidad, Jorge, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la definición de los espacios, del territorio, la construcción familiar, la construcción en comunidad, el armar el barrio, por ejemplo? Estoy pensando, tirando ideas como yo me imagino que puede ser un camino más sustentable para vivir, donde los vecinos se apoyan, donde se hace minga constructiva, donde la familia se empodera y también construye su propio hogar, donde buscamos también la memoria constructiva que tenemos como seres humanos también en nuestros antepasados. ¿Cómo podemos caminar hacia hacer una forma de construir más sustentable? ¿Cómo lo ves, Jorge, tú y también desde tu experiencia? No. Te escuchamos. Yo creo que ser más unido, no sé, pues, apoyarse más entre los vecinos, aquí plantear todo más, para que sea algo más organizado. Por ejemplo, yo sé que tú, por ejemplo, has experimentado a veces o has participado de otros tipos de formas de construir, ¿cierto? Porque no hay una sola. Entonces, cuando tú buscas una forma, hay formas más sustentables que otras, por ejemplo. Sustentable también es, por ejemplo, en tu casa, que tienes tu huerta, tu invernadero al frente grande, que eso también construye una forma de habitar más sustentable, porque ya no tienes que ir a comprar verduras, sino que tú mismo las puedes producir en tu terreno. Entonces, cuando también hablamos de que como por un tema de dignidad humana, tenemos que tener un mínimo de espacio para habitar por persona, para que también sea sustentable, ¿cierto? Y yo había dicho de la aislación de las casas, que era muy bueno porque eso también ayuda a no gastar tanta leña. Si de repente hubieran postulaciones, no sé, para los aislantes, tal vez los municipios, algún... como te dijera, créditos blandos, para que la gente pudiera invertir en eso, porque no toda la gente tiene la capacidad para invertir en la aislación, porque yo creo que es fundamental en la zona donde vivimos la aislación, porque nosotros tenemos que estar prácticamente las 24 horas del día con las estufas prendidas, y eso tampoco nos genera a nosotros una utilidad, porque tenemos que invertir mucho en leña, porque el recurso que más tenemos acá y que no sé si es lo más, creo que es lo más barato en la aislación. Entonces, si nuestras casas fueran más aisladas, a lo mejor podríamos hacer juego un ratito y ya podríamos estar, y no destruiríamos tanto los bosques, se podrían, no sé, muchas cosas con eso. Sí, pues. Sí, sin duda, y no desaprovechar de cierta forma la leña que también estamos consumiendo, porque obviamente uno se da cuenta que cuando uno aísla bien o entras a un espacio que está bien aislado y de repente no tienen el fuego prendido a todo mango, te das cuenta que, claro, aquí hay un diseño, se pensó, pero también se invirtió, ¿cachai? Claro. En vez de tener 2 estufas, podemos tener una más chiquitita, que gaste menos. Cristina, ¿tú estabas levantando la mano? Sí, es que yo pienso que es importante en relación a lo que dice Jorge, es que para postular a todos estos programas que delante no lo dijimos de PPF, del patrimonio familiar, se requiere tener regularizada la vivienda. Esto quiere decir que tiene recepción municipal, que tiene como todo legal. Y lo que sucede en lugares como Pucón es que muchas viviendas no hacen esa regularización, digamos, porque la gente las construye por su cuenta, sin los permisos, sin nada, y por tanto a la hora de poder acceder, por ejemplo, a ese subsidio, no tienen los requisitos, por así llamar. Y eso sucede también en varios otros ámbitos, digamos, todo lo que puede ser también el tener vías para llegar, evacuación y qué sé yo, de que cuando hay mucha construcción espontánea, por ejemplo, dan esos problemas que la gente queda como atrapada, porque después no puede postular a ese tipo de subsidio. Eso nomás quería aclarar. Perfecto. Pablo, Amos, definiciones para la sustentabilidad en el habitar. Los dos están muteados.
de un proyecto que se está gestando desde el movimiento intercultural Huesca Trancura, en conjunto con la Municipalidad de Huertos Urbanos, que es bastante como, podría ser muy pionero, igual como sacamos las bolsas de circulación entre nosotros, porque en realidad si uno va a comprar pan, los rollos plásticos siguen ahí, pero bueno. Sí. Pero el tema de los huertos urbanos es un tema muy vendedor y muy bueno porque también acercamos la conciencia y la independencia agroalimentaria también, que está asociada a la sustentabilidad, porque en realidad tenemos un territorio que tiene rico en agua, rico en tierra, y hemos aprendido como seres urbanos de la gente del campo, que aquí se ven grandes huertas, buenísimas instalaciones, gente que de verdad sabe trabajar la tierra, sabe que se le dan las cosas, entonces uno aprende también, y eso podríamos también intentar de meterlo dentro del casco urbano Pucón. Ya lo están pensando en otros países y en Santiago hace años también, que están viendo de qué forma integrar, y eso también puede que tenga algo que ver con la sustentabilidad. El tema de los subsidios también a los paneles solares, el tema de la revolución que nos habían dicho que iba a existir en torno a la energía limpia, en donde iba a ser fácil obtener, digamos, paneles o cosas así, que se haga realidad, participar un poco, estudiar, investigar cómo se pueden conseguir esos productos, esas cosas. Y desde lo macro también investigar cuáles son las riquezas que tenemos en este territorio y a las cuales podemos como sacarle el lustre. Y me refiero, por ejemplo, a temas energéticos también. Me refiero a temas no de reciclaje, pero de reutilización de residuos y de orden, que también es ordenamiento territorial, de tener una red de recogida, de poder hacer con esos subproductos también cosas, y un poco eso también en el ámbito de lo sustentabilidad. Hay muchas ideas, y no solo en Pucón, no solo en Chile, en todo el mundo, que hay que estudiar, hay que ver, hay que conversar, hay que intentar de aprender también y de desarrollar para poder ser. Nosotros estamos siendo como el centro del mundo ahora, como que lo que pasa en Pucón es lo que va a pasar en el resto del mundo. Eso es como lo que hay que pensar. Entonces queremos ser pioneros y querer tener un pueblo del cual enorgullecernos, porque tenemos las mejores viviendas sociales, tenemos los mejores sistemas de reciclaje, tenemos el mejor sistema térmico, donde todas las casas están calentitas porque hicimos un sistema de ingeniería increíble. Y no sé, eso yo lo veo así, como tratar de ir apuntando hacia eso, hacia ser de verdad un lugar modelo. Y porque tenemos todavía la hoja en blanco. Oye, pero la condicionante, por ejemplo, del tema del volcán, ¿cierto? Y que, ustedes que saben mucho más, ¿cuánta construcción está emplazada en lugares de riesgo volcánico? Se dice incluso que hasta Pucón mismo, o sea, que no debería estar donde está. ¿Qué pasa claro, ahí? según el mapa del Sendakiumín, es todo Pucón. Chuta. Ahí nos están mostrando un mapa. Ahí lo estamos viendo. O sea, estamos mal. No, pero realmente si uno se va para atrás a ver las erupciones que han habido en la antigüedad, nunca ha llegado, o sea, nunca se ha quemado todo Pucón. En realidad los caudales de lava y de la Ares se van por las cuencas que van, digamos... naturales. Cuencas naturales que van horadando y todo, y en ese sentido también sería interesante ver qué tipo de obras públicas podríamos hacer para poder también tener en esos lugares, a lo mejor lugares de áreas comunes, de áreas de protección, pero donde se pueda disfrutar digamos, de la explosión, por así decirlo, donde que sean lugares digamos, de contención, pero también de parque urbano, porque también es lo que se quiere, o parque comunal. Sí. ¿Quieres agregar algo? Sí, que además hay que usar lo que tenemos. Tenemos un volcán. Si tú te vas a Japón o en distintos lugares, en Hawái, o donde hay volcanes, se usa la energía geotérmica. Se aprovecha, en vez de acá está todo restringido. En realidad, si siguiéramos la ordenanza del ministerio y que nosotros estamos en un área de riesgo, no podríamos construir Pucón, exactamente. Pucón no podría existir. Y como estaba emplazado,
le hicieron la área de riesgo a las áreas rurales. Significa, tú para generar un permiso en un área rural te van a pedir un estudio de riesgo de vías de evacuación, etcétera. Tienes que contratar un ingeniero de prevención de riesgo, y esas son las condiciones que te van a pedir para cualquier casa acá rural. Porque estamos en área de riesgo, que llega hasta el Liocura, y se extiende, aquí lo veo, Villarrica, y obviamente la área más de riesgo es Coñaripe. Coñaripe, Es para el claro. otro lado. Coñaripe se volvió a construir en una parte, ¿no? Sí, obvio, sí. En el año 78 se eliminó el pueblo, casi. En el 79, por ahí fue una erupción gigante. Entonces, tenemos que usar lo que tenemos. Sí, esa es la arquitectura vernácula que se usa, que se comenta también. Es la arquitectura con materiales del lugar. Yo no puedo hacer acá una casa de ladrillo si acá no se produce arcilla. Correcto. Si tuviera la arcilla y tuviera hornos de arcilla, sí. Pero si no los tengo, no. Es como... Entonces aquí yo veo gente y los camiones y todo que vienen con materiales del centro, de otras partes, y entonces, no, usemos los materiales que tenemos, veamos qué podemos aportar, la piedra, la madera, materiales innovadores, pero usemos nuestro territorio, usémoslo, pero inteligentemente. Significa, perfectamente podríamos tener, como decíamos, obras de mitigación para los lares, obras de mitigación que te frenen, por ejemplo, la inundación en caso de una erupción, zonas seguras. Acá tenemos 2 zonas seguras, uno en la península que con suerte podemos entrar si es que hay una erupción, porque más encima es un área privada, y que es rural en todo caso. Tiene una parte urbana, pero todo el centro de la península es rural. Luego tenemos los calabozos, y ¿qué? No tenemos ni accesibilidad. Significa, tenemos una pista, tenemos un ancho con suerte de 6 metros para pasar por los calabozos, y no tenemos ninguna señalización. No estamos preparados para una erupción, por así decirlo, que eso es otro tema. Pero sí tenemos un lago, tenemos toda una cuenca, una cantidad de ríos, que deberíamos inteligentemente asentarnos en el territorio de forma, ya estamos acá, de forma consciente. Y con voluntad yo creo que se pueden hacer. Si la cosa es netamente de que nosotros nos organicemos y solicitemos que se hagan los estudios y que se hagan las obras que necesitamos tener acá. Y como decíamos, que seamos un ejemplo. Oye, podríamos ser perfectamente una ciudad autosustentable en términos energéticos. Y esa energía, con geotermia, tirar redes que van aisladas, y que cada uno tuviera, en vez de tener leña, tuviéramos radiadores entre unas casas, tenemos agua, tenemos la energía del volcán, y con todos con radiadores. Imagínate todas las casas, y que sea parte de un sistema de ingeniería increíble, y no por así excesivo, ni caro, ni nada. En Se hacen términos ciudades arriba de la montaña y que Sí. funcionan perfecto y no tienen nada, no tienen ni siquiera un volcán. Así. Oye, pero en términos sencillos, el tema de la energía geotérmica es hacer un hoyo para abajo y buscar dónde está... No. La energía geotérmica, la que se plantea, los franceses tienen sistemas buenos Francia y Japón tienen unos avances increíbles en geotermia, son barras de cobre que pueden ser superficiales como radiadores en la Tierra y que captan la energía de la Tierra misma, y a través de eso pasan a una bomba de calor y te tiran aire caliente, o te enfrían la temperatura de la casa. También son reversibles, te pueden hasta sacar la energía, o sea, climatizar una vivienda. Y la otra son barras profundas. No necesitáis estar tocando la lava, necesitáis tocando, la tierra tiene una temperatura constante. Entonces, pero además la energía de las aguas calientes, por ejemplo, había en el Tatio, en San Pedro de Atacama, había un generador de electricidad, de los geysers. Significa, podríamos tener electricidad, podríamos tener geotermia directa, significa calefacción, climatización a través de la geotermia. Y esos productos, yo supe que había un pueblo en Japón que estaba cerca de un volcán, y funcionaba netamente todo el pueblo con geotermia. Desde la electricidad, todo, completo. Entonces, ¿por qué no nosotros? No, que nosotros somos
Somos muy vías de chicos. desarrollo, somos chicos, no tenemos plata, siempre es la plata, No, y no es la la plata, es la Mm. voluntad. ¿Por qué? Porque si usamos geotermia, la empresa eléctrica se va a quedar sin pega. Ujú. Ahí Y está. no le va a convenir. Alguien se va a quedar sin, Estamos de oye, no, el acuerdo. agua. Entonces la calefacción, el gas, oye, no, el gas, no, o sea, que no, chuta, no ocupemos el gas. No, de verdad, la solución la tenemos en nuestras puertas, pero depende de la investigación y de la voluntad de todos, nada más. Ujú. Interesante. Cristina, ¿querías agregar algo o era un comentario ahí? Solamente decía vos de lo que dice Pablo, que ahí está la madre del cordero en el fondo, porque Sí. en este país tanto volcán y tanta posibilidad de hacer uso de esa tecnología no la hacemos, o sea, es solamente un tema, como hoy día se llama, ideológico, o sea, defender el modelo, defender lo que hoy día existe. Y yo también quería aprovechar que están estos dos arquitectos para consultarle, que hoy día hay también, y respecto a lo que decía don Jorge sobre la aislación, ¿qué pasa con todos esos materiales? Por ejemplo, lo que son los ladrillos ecológicos, lo que son los Tetra Pak, todo eso que digamos, se pueden usar, por lo menos lo que yo entiendo que se pueden usar en el tema de aislación, y que no se usan. Primera pregunta, ¿se pueden usar? Sí. Tienen, digamos, impacto, porque Hay dos cosas, se realmente pueden eso usar es algo normativamente o prácticamente. Ya. la que ustedes, digamos, Yo creo que digamos, en la Chile, normativamente me imagino que no, pero prácticamente sí, no sé. yo creo que en Chile somos muy ingeniosos porque como no hay una ley digamos, de reciclaje, que ahora recién está saliendo la REP 2, que es para los envases, los envoltorios, el paquete de tallarines, las papas fritas, la tarra Coca-Cola. Ahora recién la ley va a hacer que el que emite el envase tenga que estar encargado de ir a recogerlo. Eso también requiere de nuestra participación para poder estar ojo al charqui y hacer que se cumpla. Pero el chileno es tan vivaracho que como no hay esa ley y no sabe a dónde tirar los tarros, los junta dentro de una botella y los mete para aislar una casa. Pero mira, yo creo que el mejor aislante es más como la paja. Yo creo que la paja es algo, el aire es un buen aislante también, las cámaras de aire en las casas, en la combinación de un latón, por ejemplo, pintado negro con un espacio de aire adentro, entre medio, y después el muro que viene para dentro de la casa ayuda mucho porque el calor del latón se absorbe calor y esa cámara de aire también aísla. Y la paja y el barro, aunque parezca curioso, a lo mejor los aislantes están ahí mismo, están afuera de nuestra casa. Si usted agarra un fardo de paja, lo revuelve con barro arcilloso, ojalá que haya, y un poco de caca de caballo, y se va a armar un merengue con un poquito de arena, puede ser, y eso lo tira contra el muro de la casa, y si tiene unos palitos que pueden ser coligüe y todo eso, también se va haciendo un tapial, que se llama, y eso es aislación, buenísima calidad. Hay muchos arquitectos, y de hecho ahora la industria incluso, y los científicos, las marcas incluso están haciendo esto como más sofisticado, lo están tratando de vender y de protocolizar para vender en Sodimac, pero en realidad es algo que nace desde el origen, desde lo vernacular, que son materiales que están ahí mismo. Así que yo, eso puedo decir, yo lo he hecho, lo he aplicado y la verdad es que es muy bueno porque además funciona absorbiendo el calor que le pueda llegar y para el oído también es muy bueno acústicamente, se puede poner en el suelo incluso también, así que, claro. La energía bioclimática. Sí. La orientación de las casas. También, que nadie se tape el sol, por ejemplo, que es algo que sucede mucho en las ciudades, que se empiezan entre los edificios a taparse el sol, que es algo que es tan necesario. Para eso está la razón. La raza. Claro. Pero un experto te diría que en realidad el ecoladrillo no está aprobado en un laboratorio del IDIEM ni en el DICTUC, así que no se puede saber si tiene resistencia térmica o no. Esa sería una respuesta oficial. Salvo que esté ensayado. Si está ensayado, tiene ahí su ensayo laboratorio, sirve. Ya, estamos acercándonos, hay muchos comentarios que me encantaría leerlos todos, pero estamos pasando hacia el último bloque pequeño que tiene que ver con el empoderamiento del ciudadano, del campesino, del habitante de un territorio, y estamos hablando de un empoderamiento en conjunto, cómo podemos dialogar lo que estamos haciendo en este momento, cómo podemos educarnos también.
como una idea interesante. Conversaba con mi papá, que es arquitecto, que también me ha inspirado mucho en meterme también en este tema. ¿Cómo educamos para el habitar? Por ejemplo, hablamos que hay una memoria constructiva desde pequeño. Yo veo a mi hijo chico construyendo, como reconociendo las fuerzas, los pilares, los pies derechos, empezando a entender todo eso, los balanceos, los equilibrios. ¿Cómo podemos empoderarnos, conocer que en las escuelas también, por ejemplo, haya clases también conectadas con el tema de la construcción? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, no sé, me enseñaron a hacer con suerte una repisa, un mueble chiquitito, pero entender la construcción y poder educarnos también en ese sentido, de las opciones para construir los materiales, lo mismo que estamos hablando recién, las posibilidades alternativas, chasquillas también que tenemos como chilenos, como chilenas. ¿Cómo ven ustedes como la necesidad de que la ciudadanía se empodere? Porque uno está el rol fiscalizador, que sin duda avanza, y aquí en Pucón vemos esa manifestación constantemente, el rol fiscalizador ciudadano, también como lo ha hecho también el MAI, ¿cierto? Interpelando al municipio, participando también, o por el tema todo el boom inmobiliario. ¿Cómo ustedes ven el empoderamiento y la educación que tenemos que avanzar también hacia allá para entender mejor el habitar? Jorge, ¿tienes una opinión con respecto al tema de educarnos en esa línea? Falta harta información, deberían en los colegios, por ejemplo, que ahí está el futuro. Yo creo que de ahí debería partir eso. Que si bien es cierto que decían en el colegio que enseñaban re poco, todavía eso pasa. Y ahora yo creo que es menos, cada vez es menos eso. Entonces yo creo que por ahí debería partir, por los colegios. Y en casa también. En casa, uno con su hijo, enseñarle de chico a construir. Separando, no sé, pues cosas también como se separan lo que decían ustedes, la basura, lo que es orgánico, lo que no es orgánico, lo que se puede botar a la tierra, lo que no se puede botar. Oye, Jorge, tenías a Sarita al lado que también está comentando, vamos a tener que invitarla al programa porque ella también sabe mucho, parece. La Sarita sí, Sarita ella acá en Huarquehue, ella nació... Sí, ella sabe lo que... Ella habita la vivienda constantemente, sabe lo que significa también. ¿Es verdad, Pablo? Sí, además que yo quería retrasar un poquito del huerto que tú decías delante. Nosotros intentamos este año con un huerto participativo aquí con la Sarita, también invitando a varios niños para que aprendan a sembrar, a plantar, cómo se cuida una planta, y cómo se riega, y así fue bien bonito este año, tuve una bonita experiencia y espero que este año se duplique eso. Eso es importante, porque habitar todos los espacios. Y funcionó bien, hemos tenido hartos productos, todavía tenemos consumiendo papas, acelga, tenemos muchos productos todavía que nosotros en realidad bajamos re poco a poco a comprar esas cosas, así que y a la gente le ha gustado, y a los niños también, los niños totalmente integrados, los que participaron con nosotros, y este año yo creo que van a volver y van a llegar más, y eso sería ir sumando más. Eso, educar. Cristina, sí. Levantaste la manito. Mira, solamente plantear de que los comités de vivienda, aquí en Pucón en este minuto hay varios, hay uno bastante grande de 300 personas y otro más pequeño, digamos. Y yo pienso que es bien importante que asuman una mayor responsabilidad respecto a la vivienda que les van a entregar. O sea, en general los comités de vivienda, de acuerdo a mi experiencia, que son sumamente pasivos, como que esperan, o sea, confían en que lo que le están ofreciendo es lo mejor que puede haber, en lo que hay, nadie plantea prácticamente discrepancia con lo que la empresa constructora está ofreciendo. Entonces pienso que esto mismo que decía Pablo y Amos en relación a las aislaciones, sería súper importante que ellos, digamos, se plantearan como una alternativa, o sea, o una posibilidad de poder intervenir en esa decisión, o sea, de tener un rol más activo, porque hoy día en el fondo no se da, o sea, todo lo decide la empresa constructora, y la empresa constructora desde dónde deciden desde lo más barato. Cumplir la normativa, pero al mínimo costo en general.
Ujú. Entonces, eso es bien importante, que, digamos, porque ellos, los comités de vivienda son los que van generando las poblaciones en las ciudades, entonces ellos tienen un rol tremendo que jugar. Ujú. Y ahí si hay una eje municipal, esa eje también debiera orientarlo a que sean más intervinientes, más participativos en la vivienda que les van a tocar finalmente, en la cual van a vivir. Bueno, aquí hay un subsidio que se usa mucho también por esta zona, que es el subsidio de autoconstrucción digamos, que es para propietario, para la persona que tiene su terreno, para hacer una casa también. Ese no sé, ¿cuál es el DC1 se llama ese subsidio, Cristina? Sí, parece que es parte del DC1, o sea, la autoconstrucción, el terreno propio. Sí, que son hasta como 14 millones. Y eso es una buena, Claro. acercarse a la municipalidad también y preguntar, oye, pucha, tengo este terreno, estas son mis contribuciones, lo que sea, ¿cómo puedo postular? Antiguamente había una ficha CAS que se llamaba, que es la ficha de protección social, que parece que le cambiaron el nombre, pero son subsidios que suelen tener bastante llegada en los sitios rurales. Así que eso. Además, Y uno también puede está eventualmente el elegir la subsidio casa que rural. quiere, porque ahí sí que el ministerio tiene un pool de ofertas de casas distintas y se supone que uno la puede elegir. Ujú. Claro. Claro Vamos a que ir sí. cerrando. Pablo, ¿querías agregar algo sobre el empoderamiento de la ciudadanía, educar hacia el habitar? Sí, que los pobladores o la gente que postula viviendas puede intervenir netamente en el diseño. Pensar que una de los temas de la aislación es la inercia térmica, significa hay que usar primero el sol y, y las cámaras de aire. Por lo tanto, cuando te dan una vivienda en alguna parte, claro, pueden haber una orientada al sol, los dormitorios, los lugares más habitables, y las otras no, pues se te giran, hacen los modelos girados, entonces hay que tratar de usar lo que tenemos, y la gente necesita hablar, porque si no nos quedamos callados y solamente esperamos el producto que nos dan y somos bien pasivos, nos van a meter el dedo en la boca, como se dice, y no vamos a lograr nunca, y después solamente vamos a quejarnos, pero no vamos a reclamar. Significa, en la queja no queda nada. En el reclamo y en la voz queda patente lo que necesitamos. Y también es un poco, lo difundido, la palabra es culturizar o educar de alguna forma, enseñar desde el colegio. Hay una malla curricular que salió este año para tercero y cuarto medio, que sí se enseña diseño y arquitectura, pero depende del colegio que contrate un arquitecto para que que está como talleres ahora en una nueva malla curricular, una nueva política del Ministerio de Educación. Estoy haciendo clases, o empecé a hacer clases este año en el colegio de mi hija, pero en Villarrica. Y sí, la cosa es que las personas hablen, levanten la voz un poco y que se den cuenta, salgamos un poco de la pasividad y salgamos y veamos lo que necesitamos, lo que queremos. En realidad tenemos más derechos de los que nos imaginamos, pero dentro de lo coartada que es la norma o la política, tenemos que un poco alzar un poco más la voz, y no tanto como violenta, ¿sí? Podemos llegar a eso, pero que diga a la fuerza, pero en realidad porque no nos escuchan. Pero en sí está la disposición, yo creo que es fomentar la disposición a hablar, como dice Jorge, claro, ahora podemos tener una micro que pasa cerca o podemos tener colegios más cerca, pero en realidad estamos siendo empobrecidos y cada vez más, cada vez más. Tenemos carencia, en realidad es la carencia. Podemos ayudarnos y hacer una red entre todos. Hay una arquitecta que está recolectando materiales y lo está distribuyendo. Se puede, tenemos mucho, como dices tú, que no te gustaba la palabra de recursos. Pero hay elementos, se podría usar, ya. Hay muchos elementos, tanto humanos como físicos,
que podemos usar y que la gente podemos entre todos ayudarnos, dentro de tener huertos, tener una buena calidad de vida, ¿sí? Y no estar sobreviviendo en un territorio a duras penas, ¿cachai? Entonces, sí debemos que vivir la vida. Y la pandemia ha sido una radiografía del vivir en la sociedad. La gente ahora ya, hoy quieren solo salir y andar, juntarse. Es verdad, sí, necesitamos sociabilizar, pero también necesitamos humanamente compartir. ¿Cachai? Y eso se ha reflejado, autorreflejado en nosotros mismos como sociedad. Entonces, yo insisto a todos que nos informemos, que nos unamos, que hablemos, que participemos. Eso es. Muchas gracias. Voy a leer los últimos mensajes y nos vamos despidiendo. Se habla también de que hay que planificar otros lugares de Pucón. Edita Mancilla habla de Capurua, por ejemplo, o otros sectores que van a ser lugares, centros neurálgicos también de la comuna, pensando en que vamos a hacer cada vez muchos más, cuando ustedes hablaban de los números, ¿cierto? Francesca Albarracín dice: Jorge Vázquez, qué bueno verte participar en esta plataforma. Aplausos. Gisela Biesner dice: rescatar los oficios, las carpinterías, valorizar la arquitectura en madera que tiene múltiples virtudes, dice. Como también en el habitar, también podemos hablar de economía, de también los saberes locales, hay que forestar, ¿cierto? Y también la fuerza que en los centros educacionales también está ahí, en la gente de llegar y plantar también, para poder regenerar este territorio. Sin duda, hay muchas cosas, quedan muchas cosas en el tintero, yo creo, para conversar. Me gustaría mucho que pudiésemos tener un nuevo programa de vivienda enfocado también en el habitar desde adentro, lo que también hablaba Pablo sobre esta reflexión en términos de pandemia, como habitando siempre un espacio, un mismo espacio, te das cuenta que se necesitan sectores también para que cada miembro de la familia pueda satisfacer sus necesidades, desde un taller, un espacio, un galpón, un lugar de desarrollo, una huerta, un invernadero. Y obviamente la eficiencia térmica y el calor necesario, donde pongo mi chimenea, donde pongo mi sistema de calefacción. Así que más adelante, sin duda, vamos a hacer una nueva versión del programa, pero empezando a habitar desde dentro, ¿cierto? Ahí hay muchas ideas, formas de construcción también. Así que agradecido Cristina, Pablo, Amós, Jorge, por esta grata conversación. He aprendido mucho, yo creo que la gente que escuchó también. Y bueno, espero también poder tenerlos más adelante en un nuevo programa. Recuerden, Unidos por Pucón, plataforma política, estamos levantando a la ciudadanía, encontrándonos, dialogando y creando una fuerza ciudadana consciente, ¿cierto? Vamos para adelante, Marichihueu, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.